Hola, buenas tardes, queridos compañeros. Eh, con todo el gusto del mundo, pues quiero hacer introducción a lo que es el material del PRES. Es el material de matemáticas que utilizamos en la institución educativa Ernestina Castro Aguilar, en la sede 10 de Mayo. Es el material que viene para matemáticas y de lo que los profesores me han comentado que hay debilidades para la hora de implementarlos. Entonces aquí tengo virtualmente o digitalmente todos los grados. Vamos a mirar el grado número 1. Importantísimo, profes, importantísimo que cada uno de ustedes lea las cartillas que el Ministerio de Educación les envió, porque si no las leen, difícilmente van a comprender. No podemos como docentes lanzarnos a tratar de adivinar con ojear una o dos páginas. Tenemos que ser ejemplo y dedicarle el rato a leer e interpretar cada uno de los pasos, o cada una de las páginas, o cada uno de los componentes del libro. Yo aquí hago una introducción muy general y pues la obligación es realmente de cada uno de ustedes, mis queridos compañeros. Entonces, voy a abrir la guía del docente y aquí tengo la guía del docente, los insectos. Este está ideado, es una secuencia didáctica ideada para el grado primero. Dice situación número 1. Vamos a ojearlo aquí rápidamente. Eh, la dedicación a las lecturas es por parte de ustedes. Aquí viene de dónde surge la idea y en quién se basa, en quién se fundamenta todo este proceso para poder llevarlo y materializarlo en la institución. Entonces, importante voy a ampliarlo hasta donde me sea posible para que veamos. Recordemos que las secuencias de matemáticas o el material de matemáticas está hecho por secuencias didácticas. Cada secuencia didáctica tiene una duración promedio de 8 semanas. Vamos a bajarlo un poquito aquí el tamaño porque quiero que veamos esto. Entonces, siempre vamos a tener esta estructura. Primero, esto es para todos, no es para los insectos, es para todos, para todas las secuencias. Todas las secuencias siempre inician, y para todos los grados, por supuesto, todas las secuencias inician con una etapa de comprensión. Después de esa etapa de comprensión, viene una segunda etapa que es de descontextualización. Y aquí dentro de paréntesis dice centros de aprendizaje. Luego viene una tercera etapa, que es la de resolución de la situación problema. Y la etapa final es una etapa de reflexión. Bien, vamos a ahondar en cada uno de estos elementos. La etapa de comprensión. Entonces, ¿a qué se refiere la etapa de comprensión? Esta etapa de comprensión es donde se le hace entrega al niño de la situación problema. Entonces, mire lo que dice acá. Presentación del contexto, reconocimiento de saberes previos y familiarización con el contexto. ¿Cuál contexto? El contexto de lo que se plantea en la situación problema. Entonces, presentación de la situación problema. Se hace la lectura de la situación, se hace la familiarización con la situación, se hace una identificación de la tarea que se debe realizar. ¿Cuál es la intención de esa presentación de la situación problema? Como llevar a los niños a reconocer que hay un problema y que necesitamos resolverlo. Siempre vamos a pensar de esa manera, que hay un problema y que entre todos, entre los niños y el docente, van a reconocer qué elementos, qué partes, qué conocimientos matemáticos se requieren para que cada uno de ellos empiece a construir el conocimiento a partir de allí. Entonces, la única forma de nosotros darnos cuenta como docentes de si el niño está bien enfocado o está pensando eh, en una estructura adecuada que lo lleve a resolver el problema, lo podemos ver es en la construcción del esquema. Es decir, que el niño nos dibuje cómo sería esa solución.
No queremos en esta primera parte, en esta etapa de comprensión, que el niño resuelva el problema. ¿Por qué? Porque se supone que con esta situación que nosotros le planteamos, queremos es que el niño se dé cuenta que es un problema que se puede dar, pero que hay cosas que no sabe. ¿Y quién va a ayudar a descubrir eso que no sabe? El docente. Entonces el docente, en el momento en que está haciendo toda esa situación problema, va a empezar a escribir en el tablero todas las cosas que se necesitan saber para que el niño sea capaz de resolver el problema. Claro, no lo hace solo el docente, sino que va indagando en cada uno de los niños y en la medida en que vaya surgiendo la situación, se van dando las cosas. Por ejemplo, voy a decir que quiero hacer una fiesta y entonces digo, bueno, necesitamos saber sumar porque yo quiero saber cuántas personas van a llegar y que cada familia tiene 2 niños, otras tienen 3 niños. Entonces, ¿cómo hago para saber cuántos invitados hay? Entonces hay un conocimiento que debemos aprender que se llama la suma. ¿Estamos? En la medida en que se va indagando, yo voy sacando como un listado de las cosas que necesitamos aprender para poder resolver el problema. Ya cuando tenemos una claridad de qué se va a hacer, el niño empieza a construir la solución y empieza a representarla. Es quizás de antemano la única forma que tenemos de llegar y saber cómo es que se estructura el pensamiento del niño. Entonces, bajo ese orden de ideas, nosotros como docentes tenemos que aprender también a interpretar esos dibujos que hacen los niños y a la larga irles enseñando una forma de esquematizar que sea fácil para ellos y para nosotros en la medida en que podamos o seamos capaces de construir el pensamiento. Bien, a todo eso es lo que se refiere en la etapa de comprensión. Bueno, y la pregunta del siglo es, ¿cuánto tiempo vamos a gastar en la etapa de comprensión? Generalmente, la etapa de comprensión se pudiera hacer en una semana. De pronto, si los niños son muy pilos, se pudiera hacer en menos tiempo. Esta presentación del contexto que dice ahí, en la etapa de comprensión, es cuando el docente crea un escenario, decora el salón, lo pone bonito, pero adecuado a la situación que se les va a presentar. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los insectos, entonces trato de, y los insectos va a ser algo que yo voy a pedirle a los niños para que decoren el salón, entonces trato de mostrar como que el salón tiene que estar decorado, tengo que hacer como algunas cositas, unas carteleras, de pronto que no se ven bonitas y que el niño tiene que ayudar a construir, empiezo a motivarlo desde allí. Es decir, crear un escenario que se parezca al problema que le voy a presentar. Una vez que he creado ese escenario, el niño se acerca a ese lugar y empieza a observar y la situación del medio lo empieza a envolver dentro del contexto del problema. Bien, en esta etapa los niños se pueden divertir. Podemos de pronto en unas 2 horas, las 2 primeras horas, tenemos la decoración lista, tenemos el escenario muy bonito, adecuado al problema que se les va a presentar y empezamos a leerles el cuento, es decir, la situación problema. Allí el niño empieza a enterarse de qué es lo que se desea, qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los requisitos. Cuando se empiezan a hablar de esos requisitos o esas restricciones o esos requerimientos, empiezan a surgir las necesidades de aprendizaje. Es ahí donde el docente tiene que ser como muy orientador, como muy convencedor, como muy motivador, para que de alguna manera vaya llevando al niño a que, y ayudándole por supuesto, a que él vaya identificando cuáles son las debilidades que se tienen. Que sea el mismo niño el que de pronto empiece a decir, profe, pero necesitamos sumar,
y de pronto él no sabe qué es sumar, pero ya ha escuchado la palabra. Entonces, es la oportunidad de decirle, bueno, vamos a aprender a sumar para poder resolver el problema. Profe, ¿y cómo podemos hacer los ejercicios donde si todo el tiempo yo quiero repartir un pincho y el pincho tiene 3 y yo quiero repartir 5 pinchos? Entonces, poquito a poco, fíjese que estaría hablando de una estructura multiplicativa. Entonces uno le puede decir multiplicaciones, necesitamos aprender a multiplicar, necesitamos aprender de pronto perímetros, en fin, todas las posibles situaciones de aprendizaje que se requieran las debo ir escribiendo al frente de los niños. Y los niños, por supuesto, ir tomando nota. Están dentro del escenario, están reconociendo el problema, lo repetimos varias veces para que el niño lo entienda, decimos cuáles son las necesidades de aprendizaje y, en fin, les contamos todos los detalles, hasta contamos cómo se podría resolver, cuál sería el procedimiento. Toda esa ambientación me sirve para la siguiente etapa, que es la construcción del esquema. Después de todo lo que se ha hablado, vamos a suponer que esto fue las primeras 2 horas, de pronto la segunda hora todavía se estaba hablando de la situación problema con exclusividad, y la cuarta y quinta hora se hace la construcción del esquema. Claro, si lo hacemos cuarta y quinta hora, se supone que ya ha pasado, por ejemplo, unos 3 o 4 días y que el niño otra vez retoma esto. Otra vez toca volver a hacer la reconstrucción del escenario, de pronto no con el mismo lujo de detalles, pero sí volvernos a hacer la recordación de saberes para que él sea capaz de construir. Nos damos cuenta si el niño ha comprendido el problema cuando es capaz de representarlo de forma adecuada. Cuando él haya hecho esto, nosotros tenemos la obligación de recoger cada uno de los esquemas y observar y darnos cuenta cómo es que él está pensando. De pronto él hace un dibujo que no le entendemos, lo llamamos, le preguntamos, le decimos, bueno, explícame este dibujo. Y si el niño da razón con su dibujo de qué es lo que quiere, hemos logrado el objetivo. Pero si el niño hace un dibujo en el que no hay coherencia de lo que se ha dicho con el problema y lo que expresa el niño, entonces tenemos dificultades y tenemos que trabajar con él. Entonces, fíjense que para eso son 2 horas. ¿Por qué? Porque es que necesitamos que el niño logre tener claridad del ejercicio para que él entienda la importancia de comprender cuál es la situación problema. Profe, hasta ahí les voy a dejar esa primera parte. Entonces, por favor, la van a analizar y en breve volvemos para hacer la explicación de la segunda etapa. Gracias. Chao.